Muy buenos días a todos. Espero que tanto el audio como la visión estén bien. Les damos la bienvenida formalmente a este nuevo webinar, a esta nueva entrega del Club de Gestión de Riesgos, bajo el tema de inteligencia artificial en gestión de riesgos, explicabilidad y causalidad como pilares claves. No queremos iniciar sin antes pedir una breve excusa por nuestro retraso de hoy con algunos problemitas técnicos y la posposición de este evento del viernes pasado. Pero como todos sabemos y todos vivimos en el mundo de gestionar riesgos, hay eventualidades que pasan y que se tienen que tomar medidas de control, algunas preventivas, otras digamos que reactivas. Entonces a nosotros se nos presentó algo el viernes que nos obligó a mover esto para hoy, pero que igual será igual de provechoso, será con la misma calidad de las entregas con la que nosotros los tenemos acostumbrados desde el Club de Gestión de Riesgos. Y entrando en materia sobre este evento en particular, que obedece a una serie de webinars que vamos a estar compartiendo en torno a la inteligencia artificial. Nos quedan 3 entregas más en cada uno de los viernes siguientes y concluiremos con un desayuno presencial que estoy segura también que va a ser del interés y de la utilidad de todos. De manera particular, en este webinar vamos a estar abordando cómo integramos la inteligencia artificial a la gestión de riesgo, la importancia de la explicabilidad de los modelos, que es un elemento crucial para entender cómo se toman las decisiones y cómo se generan las predicciones de riesgo. Y si lo vemos por la causalidad, pues es aquello que nos dice cómo una variable puede incidir en el resultado que nos lleva a puede incidir en el resultado que nos lleva a tomar decisiones. Entonces, conociendo esa causalidad, pues podemos de alguna forma modificar esa variable y que nuestras decisiones sean pues un poco más estratégicas. También Omar esta mañana nos promete contextualizar un poco sobre las limitaciones e inconsistencias de metodologías de las que son ampliamente utilizadas en el día de hoy, y veremos también un caso de estudio en el que la explicabilidad y la causalidad han sido fundamentales para resolver desafíos en el sector financiero. Como siempre, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat, a través de la aplicación que vamos a estar activando, preguntas que nuestro expositor de hoy va a estar respondiendo online. Otras que no nos dé el tiempo, pues les prometemos que estarán siendo respondidas y enviadas a su correo y también publicadas en nuestras plataformas para que todos podamos nutrirnos. De manera directa, quiero decirle que Omar, que es uno de nuestros directores en el club, tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, está certificado FRM de la GARP, también está certificado en el FFA Institute, tiene estudios de maestrías en economía y derecho corporativo, es abogado de profesión, actualmente se desempeña como vicepresidente de consultoría jurídica y cumplimiento en un banco múltiple local. Es una persona con mucha experiencia, tiene mucha capacidad docente porque lo ha sido también por muchos años. Y lo que yo le digo así coloquialmente, pregúntenle y sáquenle el jugo a Omar porque es una persona de la que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque tiene mucho conocimiento y le gusta compartir eso que sabe. Entonces, de manera formal, le damos la bienvenida y esperamos que sea de la utilidad y aplicabilidad de todos. Bienvenido, Omar. Muchas gracias y muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Bien, en el día de hoy vamos a ver un poco sobre la aplicación de inteligencia artificial en la gestión de riesgos y la explicabilidad y causalidad. Vamos a ver un poquito qué significa
estos conceptos de explicabilidad y de causalidad, que son conceptos muy distintos, pero de alguna forma se entrelazan uno con otro. Un buen modelo causal tiene una explicabilidad natural, por ejemplo, le podría decir. Empezamos con una reflexión. No sé si se puede ver bien. La comprensión profunda significa saber no solo cómo se comportan las cosas ayer, sino también cómo se comportarán bajo nuevas circunstancias hipotéticas, siendo el control de de estas circunstancias. Es interesante que cuando tenemos tal entendimiento nos sentimos en control, incluso si no tenemos una manera práctica de controlar las cosas. Eso lo dijo Judea Pearl, uno de los padres de la metodología que se conoce como la causalidad. En el mismo sentido, Gary King dijo, se ha aprendido más sobre la inferencia causal en las últimas décadas que en la suma total acumulada de lo que se había aprendido sobre ella en toda la historia registrada. Y es que efectivamente pensadores hasta el tiempo de tan atrás como Aristóteles hablaban de que no era suficiente con entender la relación, digamos, la correlación de eventos, sino que se debía entender un poco más allá, se debía entender el por qué. Y efectivamente la causalidad nos da, esa teoría de inferencia causal nos da una estructura de pensamiento que recientemente es que se está, digamos, abordando y se está desarrollando y aplicando a el tema de la inteligencia artificial. La causalidad nos permite entonces, a partir de una estructura de pensamiento, digamos, un árbol de decisión o de una estructura de una matriz de eventos que causan a otros eventos, tomar decisiones y evaluar efectivamente si hay otros factores que deberían ser considerados en un modelo o si tenemos suficientes factores o si tenemos un exceso de factores en nuestro modelo y lo estamos sobreajustando. Bien, este es el contenido propuesto para la mañana de hoy. Vamos a ver primero una parte introductoria, luego hablaremos de las clasificaciones de casos de uso, niveles de interacción de la inteligencia artificial con las personas y disrupción actual que están haciendo los grandes modelos de lenguaje y la inteligencia generativa y lo que se esperaría para los próximos años. Hablaremos un poco de gobernanza de la inteligencia artificial en el sector financiero y también por qué es necesario tener modelos que sean explicables, qué es la inteligencia artificial explicable y las diferentes formas de tener estos modelos, cerrando luego con algunos casos de uso para dar una ilustración de estos conceptos. Bien, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico define un sistema de inteligencia artificial, para estar todos en el mismo contexto, como un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones y tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Fíjense que el humano define el entorno, pero no necesariamente es el que ejecuta estas decisiones o recomendaciones. Cuando se aplica, la inteligencia artificial tiene 7 casos de uso diferentes que también se conocen como patrones que pueden coexistir en paralelo con el mismo sistema de inteligencia artificial. Veamos entonces este concepto general de inteligencia artificial, lo vemos como el concepto general que engloba otros elementos, tales como el machine learning o aprendizaje automatizado y el aprendizaje profundo. Fíjense que el concepto general de inteligencia artificial, cuando generalmente hablamos de inteligencia artificial, por lo común nos referimos a estas herramientas de machine learning que incluyen diferentes metodologías de aplicación, como son, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el semisupervisado, así como el reinforcement learning también. Y luego tenemos estas otras metodologías de deep learning que forman un subconjunto del machine learning que se basan en redes neuronales ya digamos, yendo a una estructura específica de implementación de estas metodologías de Machine Learning usando redes neuronales profundas. Bien, en el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico define estos 7 casos de uso de la inteligencia artificial. Primero, hablamos del reconocimiento de patrones, que es el caso de uso, digamos, generalmente visto,
la aplicación identificamos y categorizamos datos financieros, por ejemplo, como transacciones, patrones de gastos, posibles transacciones fraudulentas, clasificamos así tanto transacciones como personas, clientes, etcétera. Un ejemplo puede ser un scoring de crédito. El score crediticio utiliza esta información general que obtiene de los clientes. Usamos una metodología de optimización para identificar un modelo que va entonces a hacer algún tipo de predicción sobre futuros clientes que lleguen a una entidad financiera. Otra aplicación es la detección de eventos. Por ejemplo, detectamos patrones y anomalías y valores atípicos del mercado. Por ejemplo, un sistema de detección de fraudes para consumos, por ejemplo, de tarjetas de crédito o movimientos en las cuentas bancarias, que utilizan información sobre fraudes pasados y permiten determinar estos valores atípicos de las variables para entonces identificar posibles transacciones fraudulentas, levantando entonces banderas. Otra aplicación para hacer pronósticos. Aplicamos esto para utilizar información histórica para que, usando esta información, identificar tendencias en el mercado y la interacción de diferentes variables para hacer entonces algún tipo de predicción. Por ejemplo, cuando pronosticamos algún tipo de fluctuaciones de mercado, variación en los precios o, por ejemplo, la tasa de cambio. Para otra aplicación, la personalización permite entonces hacer perfiles financieros del cliente, adaptar los productos y servicios a las necesidades del cliente y los comportamientos específicos. Es decir, podemos crear entonces un sistema que permita identificar patrones de conducta de grandes grupos de clientes y adaptar nuestros productos financieros para estos fines y hacerlos más asequibles y más, digamos, prácticos y útiles para nuestros clientes. Por ejemplo, plataformas de banca en línea que personalizan ofertas para clientes puntuales y también que dan asesoramiento basados en el comportamiento histórico de nuestros clientes. Otro caso de uso, el quinto caso de uso, soporte de interacción. Pero aquí esto obviamente ha tenido un gran impulso por los grandes modelos de lenguaje natural, que son precisamente lo que están ahora mismo en la punta de lanza, como digamos las metodologías que incluso estos modelos de lenguaje natural, como se basan en información histórica y pueden identificar patrones en esa información histórica o digamos la información que se presenta como lenguaje hablado o escrito, puede también ser utilizado para hacer proyecciones, incluso proyecciones financieras, y eso es algo que también se está desarrollando recientemente. Pero utilizamos estos modelos de grandes modelos de lenguaje natural para identificar patrones en el habla y patrones en el lenguaje que permiten interactuar de forma eficiente con los clientes. Ya ustedes han visto los casos tales como Gemini, ChatGPT, etcétera. Otra aplicación es la optimización orientada a objetivos. Aquí buscamos soluciones óptimas en problemas financieros. Por ejemplo, maximización de los rendimientos o minimización del riesgo. Tenemos algoritmos que gestionan carteras de inversión, equilibrando el riesgo y el entorno. Otra aplicación, por ejemplo, ha sido para entidades financieras que buscan maximizar el ingreso neto antes de impuestos. Este ingreso puede ser maximizado dependiendo de la estructura del balance de una entidad financiera, pero el entender la estructura del balance de una entidad, por pequeña que sea, puede ser muy complejo, y precisamente estos modelos ayudan a identificar estas formas de optimizar el balance de una entidad. Otra última aplicación es el razonamiento con estructuras de conocimiento. Y ya acá vamos, digamos, un paso más adelante de los simples modelos de lenguaje natural. Buscamos inferir resultados financieros o inversión posible a través de la modelización y simulación. Por ejemplo, inteligencia artificial que simulan escenarios de mercado para estrategias de inversión y para evaluar el riesgo de crédito. Así ubicamos estrategias ya de manera proactiva hacia adelante, identificando estructuras de comportamiento y estructura de los comportamientos de las variables del mercado. Bien, en muchos casos, posiblemente ustedes han escuchado que ha habido críticas a la utilización de la inteligencia artificial sin la debida supervisión
de seres humanos. Por ejemplo, recientemente estamos viendo desarrollarse una guerra muy devastadora, muy desgarradora para todos, la guerra que están llevándose en Israel, Irán y los problemas que existen en Gaza. Pues se ha determinado y ha sido publicado que algunos de los sistemas de inteligencia artificial que permiten identificar y localizar personas para fines de los objetivos de esta guerra, pues tienen muy poca supervisión de un ser humano. Y aquí entonces viene la pregunta, ¿cuál es el nivel de supervisión? ¿Cuál es el nivel de interacción que debe tener una persona? Pongo este ejemplo como un caso radical, un caso extremo, en el que podríamos ir desde un simple scoring de crédito, que lamentablemente el resultado negativo consiste en la negación de un crédito a una persona, a identificación de posibles targets, de posibles personas para fines bélicos o para fines de guerra. Eh, las personas pueden interactuar efectivamente con la inteligencia artificial en varios niveles. Cuando un sistema de inteligencia artificial, digamos de optimización, por ejemplo, lo que estuvimos viendo, actúa de manera autónoma, esta función siempre debe identificar un humano, una persona que es responsable por los resultados de esta decisión o de esta recomendación que da el sistema. Entonces podemos pensar en sistemas que tienen a un humano dentro del bucle, es decir, la inteligencia artificial aumentada, es decir, una persona está tomando decisiones, una persona está planteando problemas y al mismo tiempo este sistema de inteligencia artificial le permite tomar mejores decisiones y le permite evaluar de mejor forma, de una manera más rápida y automatizada, un problema que ya definió una persona. En el caso opuesto, tenemos entonces inteligencia autónoma, que en el sistema se adaptan a la forma autónoma y diferente de estímulos sin asistencia de personas. Y esto, digamos que es el lugar donde podrían surgir estos errores y estos, digamos, grandes riesgos en los que tenemos ya sistemas que aparentemente tienen una capacidad de tomar decisiones razonables o de hacer una estructura completa de razonamiento que impactaría en un resultado definitivo. En esos casos, digamos que en este elemento de sistema autónomo no quedaría claramente definido un sistema causal. Es decir, en el caso de inteligencia aumentada, es un ser humano el que identifica cuáles son las posibles formas que tendría una estructura de este árbol de decisión, de qué causa qué, un evento A ocasiona un evento B, pero existe otro evento Z que al mismo tiempo ocasiona ambos eventos. Por ejemplo, esto, digamos, una persona tiene que poder identificar. El sistema le permitirá elegir o identificar cuál es la estructura óptima, pero por lo menos una persona tiene que identificar previamente cuáles son las variables y además evaluar posteriormente si esto que el sistema le está, el sistema de inteligencia artificial está recomendando como la estructura de árbol de decisión es efectivamente algo que tiene sentido o no. Bien, efectivamente, como les comentaba, actualmente se prevé que la inteligencia artificial tendrá una incidencia enorme en la forma de hacer negocios y específicamente una incidencia muy importante en el sector financiero. La firma McKinsey & Company realizó una investigación que arrojó digamos, esto fue una investigación en base a encuestas que arrojó estos resultados. Primero que el impacto económico se estima para 2.6 trillones a 4.4 trillones de dólares. Eh, digamos que esto es en los 63 casos de uso evaluados y efectivamente esto representaría aproximadamente el PIB del Reino Unido en el 2021 pasado, que fue de 3.1 trillones de dólares. Esto es lo que podría ser desarrollado utilizando la inteligencia artificial generativa y los nuevos modelos del lenguaje natural que están siendo utilizados. El crecimiento explosivo y de adopción general también. Ustedes recuerdan que cuando se hizo de dominio público y se permitió la utilización de ChatGPT
y creación de usuarios. El ChatGPT tuvo una adopción casi inmediata. En pocos días ellos lograron obtener lo que otras empresas le había costado quizá años de publicidad y de servicio para poder lograr una masa de usuarios. ChatGPT fue acogido de manera casi inmediata por una enorme cantidad de personas y efectivamente eso es lo que se esperaría. Ya no solamente la adopción, sino que ya existe cierta confianza en el público en general en el uso de estas herramientas debido precisamente al gran beneficio y la forma tan adecuada como aparentemente funciona. Y la revolución también esto puede alcanzar en diferentes industrias que no solamente se quedaría en la industria financiera, esto podría ser aplicado de manera transversal a nivel de toda la economía y efectivamente ahí siempre viene la preocupación de posibles pérdidas de empleo, posibles errores cometidos que van luego a impactar de manera negativa a la economía de forma general o a un sector económico. Para eso entonces tenemos que pensar en un sistema de gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, que tenemos que ver ya esto como una herramienta que la tenemos aquí para ahora y que se utiliza de manera amplia y general, la cual necesita ahora entonces un marco regulatorio, que efectivamente ya a nivel de la Unión Europea tenemos ya marcos regulatorios y en Estados Unidos también tenemos un marco de regulación de estas nuevas herramientas. Y esto es algo que sigue en evolución y que precisamente estamos empezando a ver qué hay que hacer y cómo debe ser regulada la inteligencia artificial, específicamente la forma como es utilizada y las las consecuencias indeseadas que podría tener estos sistemas. Para eso entonces se necesita un sistema de gobernanza que incluye políticas, normas y prácticas que garantizan una forma ética, transparente y responsable de utilización de la inteligencia artificial. Este sistema tiene que estar alineado con los valores sociales de un país y tomar en cuenta los derechos humanos y la normativa que es aplicable en ese país. También es crucial para fomentar la confianza del público. Si tenemos alguna situación en la que todos confiamos en los resultados que nos está dando nuestro nuevo credit scoring basado en redes neuronales y que es un sistema caja negra que nadie lo comprende, pero siempre ha dado el mejor resultado, y de repente un día notamos que hemos estado discriminando en contra de algún grupo étnico o algún grupo social, entonces tenemos que descontinuar este modelo y además tenemos que identificar un responsable. El responsable nunca puede ser el modelo digamos, la metodología. El responsable siempre tiene que ser al final una persona. Y también tenemos que tener un sistema de transparencia. Es decir, aquí viene el tema de la explicabilidad y es lo que el modelo también tendría que proporcionarnos como una metodología de evaluación del por qué. Y aquí ya se va pareciendo al tema de la causalidad, es decir, la pregunta intrínseca que hace la inferencia causal es por qué ocurre algo y no necesariamente si algo ocurre junto a otro elemento. Eh, Bien, entonces vemos que precisamente tenemos que incluir a nivel máximo la justicia en ese modelo de gobierno corporativo, la transparencia y la responsabilidad como la efectiva identificación de una persona responsable. Bien, el sistema de gobernanza tiene que incluir necesariamente, entonces, la ética y la transparencia, debe incluir la privacidad y seguridad de datos. Esto es un elemento sumamente importante. Eh, Entiendo que los que están quizás acá presentes son usuarios de modelos de lenguaje natural, de estas herramientas como ChatGPT, Gemini, Llama, etcétera, que utilizan la información que reciben para entrenar son modelos preentrenados, pero la información que reciben se queda almacenada dentro de estas herramientas. Y si alguien envía alguna información que es confidencial para fines de interactuar con estos modelos, también está al mismo tiempo poniendo en riesgo esta información confidencial
ya que no tenemos identificado una metodología de privacidad de datos. No podemos decir que efectivamente el OpenAI se va a encargar de eliminar estos datos. De hecho, se permite, pero hay que solicitar directamente a los desarrolladores de estos modelos que eliminen la información sensible o confidencial que haya sido provista de manera accidental por una persona. Y por último, también estos modelos deben incluir dentro de su estructura y arquitectura del principio la equidad y no discriminación. Pero ¿por qué entonces la causalidad? ¿Por qué necesitamos este nuevo concepto del por qué y no solamente del qué o cómo? Eh, que el por qué va, de hecho, un poco más profundo a esta pregunta del qué o del cómo. Precisamente cuando vamos al mercado financiero, por ejemplo, vemos que la correlación no significa causalidad. Y esto es algo que aprendemos desde muy temprano en nuestras clases de estadística o de econometría. Vemos que efectivamente se cometen errores incluso en documentos de investigación de muy alto nivel, se da un tratamiento de causalidad a la correlación. Y efectivamente la correlación es la herramienta que está en todos lugares cuando estamos utilizando algún modelo de regresión o modelos en los que estamos tratando de predecir o hacer algún tipo de predicción de variables del mercado. Usamos generalmente estas herramientas clásicas que están, digamos, el motor básico incluye este elemento de la correlación de variables. A través de estas metodologías se puede evaluar la correlación, pero como ven acá en esta gráfica, acá les muestro el comportamiento del fondo, del fondo cotizado en bolsa. El azul es el S&P, no puedo ver acá. Ok. El azul es el SPY, que es el fondo de, trazado en bolsa de el S&P 500 y el GOBT, que es el fondo también trazado en bolsa es un fondo que incluye valores, instrumentos del tesoro, instrumentos de deuda del tesoro que van desde 1 año hasta 30 años. Y lo que quiero mostrar acá es que efectivamente durante algunos periodos existe una correlación negativa, como siempre se ha enseñado en las escuelas de finanzas y en las teorías de inversión, que nos recomienda tener carteras en las que combinemos tanto acciones como bonos como una forma de diversificar nuestra inversión. Pero en este caso podemos ver que en algunos momentos puntuales la correlación no ha sido baja o no ha sido negativa. En algunos momentos puntuales la correlación incluso ha sido de casi 1, como pueden ver acá en la segunda imagen más abajo. En la tercera imagen se muestra la correlación de los rendimientos, y en la del medio se muestra la correlación de los precios. Si hubiésemos invertido pensando en obtener un nivel de correlación bajo, cerca de allá del 2000, digamos 2016 o a principios del 2018, nos encontraríamos rápidamente en un entorno en el que la correlación que habíamos estimado no es una correlación válida, porque la correlación también es una variable aleatoria en este escenario los comportamientos de las variables del mercado. Y podríamos encontrarnos con una situación en la que la correlación es casi de 1, como acá vemos a principios del 2024 o poco antes del 2022. Y estos elementos, digamos, estas situaciones se ven como resultado de puntos específicos, elementos, causas que dan lugar a otras consecuencias. Puntualmente, recordemos que, por ejemplo, cuando la Reserva Federal estuvo anunciando que ya no mantendría las tasas de interés a niveles históricamente bajos, sino que ya tendría que entonces incrementar las tasas de interés. Esto ocasionó que el precio de los bonos se deprimiera, pero también se deprimiera conjuntamente con el resto del mercado. Es decir, aquí hubo una correlación casi a 1
de los precios de los instrumentos de deuda y con los instrumentos de acciones. Esto se puede ver acá en el momento de correlación alta y efectivamente casi siempre ocurrió cuando ven que tenemos entonces una caída y tiene una causa que se puede identificar como lo que ocurrió, la causa que dio lugar a estos cambios. Esta causa puntual que le estoy mencionando, el anuncio de la Reserva Federal, pues acá lo vemos como en, a partir de mediados 2022, 2023, ya aquí se ve una correlación muy alta en la que van entonces cayendo los precios de ambos activos de manera conjunta. Es decir, que un modelo idóneo debería tomar en cuenta estas otras variables y si partimos únicamente del comportamiento histórico de las variables del precio de los fondos de valores con acciones y precio de bonos históricos, vamos a encontrarnos rápidamente en problemas. Tendríamos que identificar estas otras variables exógenas que son las que a su vez inciden en el comportamiento de las variables que hemos identificado. Un buen ejemplo de cómo se pueden cometer errores en el momento de estimación de un modelo sin tomar en cuenta variables exógenas o variables adicionales a nuestro modelo, es la paradoja de Simpson. Acá vemos, por ejemplo, el efecto de el tiempo que se dedica a hacer ejercicios con los niveles de colesterol medidos de forma histórica. Y esta gráfica de la derecha arriba permite ver que hay una correlación aparentemente positiva. Es decir, que mientras más ejercicio una persona hace en promedio, mayor es su nivel de colesterol. Pero si tomamos en cuenta y controlamos por una variable adicional, que es la variable edad, entonces vemos que efectivamente la correlación no era positiva, como rara era ese resultado, ¿no? La correlación sigue siendo negativa, como debe ser, y lo que hemos incluido acá son estratificación de nuestras muestras partiendo de la edad promedio de los grupos de control. Es decir, que si dejamos variables, en otras palabras, estas variables fuera de la edad, nuestro modelo estaría mal especificado y estaríamos creando también un modelo que nos llevaría a tomar decisiones equivocadas. Eh, Efectivamente, como pueden ver, si un modelo para entonces llevarlo a otro plano, si tenemos un modelo que nos está dando niveles de correlación entre variables que no coinciden con lo que intuitivamente deberían tener o con digamos, el marco teórico subyacente del comportamiento que se esperaría de las variables, necesariamente tenemos que cuestionar nuestro modelo. Necesariamente tenemos entonces que verificar si hay otras variables que están creando esta confusión, lo que se llaman efectivamente las variables de confusión o confounders, que son las que inciden de manera exterior a las variables que estamos observando y pensamos que existe una única línea de relación entre ejercicio y colesterol, como vemos en esta gráfica, y efectivamente hay una línea de otra variable que es la edad y afecta a su vez el nivel de ejercicio que una persona o por lo menos lo que en este experimento se identificó con la cantidad de horas que una persona se dedica a hacer ejercicio en un gimnasio y la cantidad de colesterol que esa persona tiene. Otro ejercicio interesante que fue realizado por autores, Rivero y otros, que fue en un papel publicado en el 2016, que se llamaba ¿Por qué debo confiar en usted? En usted? Efectivamente cuestionaban el por qué se debe confiar en un modelo predictivo, un modelo de segmentación o de predicción en este caso lo hicieron con unas imágenes, que un modelo fue entrenado de redes profundas, fue entrenado para identificar perros o lobos en cientos de imágenes. Y cuando se puso a prueba el modelo, pues tuvo un resultado sumamente exitoso. El modelo pudo, es decir, esta red neuronal pudo identificar los casos en los que las fotografías tenían un lobo y los casos en que tenía un perro. Pero hubo acá un error, que es esta imagen que ven abajo
a la izquierda, que efectivamente es un perro, y lo identificó como un lobo. Al evaluar la razón por la cual esta red identificaba que este perro era un lobo, eh, digamos, una de las metodologías, que el Lime, que vamos a ver más adelante, una metodología identificó que la razón, lo que pesaba más en la imagen para tomar la decisión es lo que se ve a la derecha. Es decir, que el modelo aparentemente muy bueno, y imagínense ustedes lo que hubiese ocurrido si hubiésemos tomado decisiones en base a este modelo sin haber hecho esta evaluación y solamente pensando en que tenía un nivel de certeza de más de un 99%, pero el modelo estaba tomando las decisiones en base a el fondo que tiene la imagen del animal. En este caso, al identificar que había nieve, inmediatamente lo clasificaba como lobo. Esto es una interesante ilustración de cómo podríamos quizás terminar con un modelo predictivo para identificar un cliente al cual le deberíamos otorgar un crédito o no, y tomarse en cuenta elementos que no tienen ningún tipo de base racional. Podríamos estar utilizando y fundamentando decisiones importantes de negocio en modelos que no sabemos cómo toman su decisión, no sabemos cómo crea la decisión final y cómo está estructurado, debido precisamente a lo complejo que son. Y sin una herramienta de evaluación del por qué, entonces podríamos tomar o algún momento una decisión que, creyendo que va a continuar siendo un modelo sumamente bueno, con un nivel de seguridad de predicción de un 99% más, podríamos estar diciendo, bueno, ese 1% de error podemos vivir con él. El problema es que ese 1% no sabemos cómo se va a comportar mañana. Si el modelo no funciona debido a una causa que es inherente a la forma como se estructura la data y la forma como el modelo entonces analiza los elementos a considerar para fines de la decisión, podríamos entonces caer en una sorpresa no deseada cuando al final nuestro modelo de repente no tenga un nivel de seguridad de predicción en un 99%, sino que podría ser muy, muy inferior. Bien, otra razón es precisamente porque tenemos el problema de los modelos que son caja negra. Y efectivamente, mientras más un modelo es más complejo, muchas veces puede dar un resultado mucho mejor que otros modelos sencillos que, digamos, comparemos, por ejemplo, una regresión lineal o una regresión logística simple con pocas variables, con un modelo de red neuronal profunda. Nunca vamos a ver exactamente cómo se comporta internamente. Hay herramientas que permiten ver cómo están esas capas de una herramienta de red neuronal, cómo se conforman, cómo llegan a los parámetros que deben llegar a tener. Y también nos permite identificar si ese modelo efectivamente está muy distante de un modelo aleatorio o si efectivamente se está recogiendo información. Pero es de ahí a explicar cómo el modelo toma una decisión y por qué está haciendo lo que hace, ya es otra cosa. Es decir, podríamos abrir la caja negra de una red neuronal profunda y no necesariamente tendríamos información del por qué. Podríamos entender matemáticamente cómo funcionó y qué hizo el modelo, pero no entenderíamos por qué lo está haciendo. Pues precisamente por eso es que en algunas jurisdicciones se permite acceder a las vías legales para obtener los resultados de estos modelos que utilizan, por ejemplo, entidades financieras. Si una entidad financiera rechaza al cliente su crédito, en algunas jurisdicciones se le permite al cliente solicitar información del motivo de ese rechazo y a partir del motivo de ese rechazo, identificar cómo se hizo, qué modelo se utilizó y cuáles fueron las variables que incidieron en la decisión tomada por la entidad. Eh, la tendencia se dirige a la implementación entonces cada vez más complejo, eso es una realidad. No tenemos que rehusar o rechazar estos modelos que son complejos y modelos que no son transparentes, pero precisamente
lo deberíamos utilizar de la mano con alguna herramienta que nos permita entender por qué y cómo están funcionando. Bien, ahí entonces tenemos que considerar todo un universo de metodologías para hacer que la inteligencia artificial sea explicable, que estos modelos en los que estamos basando nuestras decisiones de negocio podamos entender el por qué. Estos son métodos y técnicas que buscan resultados con los sistemas de inteligencia para que sean comprensibles por personas, y esto facilita que los usuarios comprendan y confíen también en las decisiones que toman estos modelos, que a su vez pasan a ser explicables en términos de de un humano. Eh, Muchas veces se utiliza inteligencia artificial explicable de manera simultánea o sin hacer diferencia entre la inteligencia artificial eh, eh, interpretable. Para los fines de esta presentación voy a solamente hablar de inteligencia explicable. En algunos casos, autores lo usan y investigadores lo han usado de manera no discriminada. Y en algunos casos se explica la diferencia del concepto que se está buscando. Cuando usamos inteligencia artificial interpretable, vamos a entender cómo funciona el modelo y qué está haciendo el modelo, pero no el por qué. En este caso, precisamente utilizo el de explicable porque en el caso de inteligencia artificial explicable, estamos identificando además por qué funciona de la manera como lo está haciendo. Eh, Bien, también se abordan temas éticos y permiten ayudar a identificar y estos sesgos en la toma de decisión. Los sesgos que podrían ser, por ejemplo, de favorecer el otorgamiento de créditos o la apertura de productos financieros dependiendo del género, dependiendo de la localización de unas personas. Podríamos decir que se tome en cuenta la dirección de una persona y no solamente, bueno, dejamos fuera el género, pero si dejamos fuera el estatus social, pero si incluimos la dirección, nos estaríamos dando cuenta que podríamos estar incluyendo un elemento que va a causar sesgo, y que este sesgo viene dado porque en algunos lugares se concentran ciertos tipos diferentes de personas versus otros. Y esto viene también de una aplicación efectiva de algo que ocurría en el caso de Estados Unidos, que se incluían lo- la- las, el número de dirección, y se identificaba entonces dependiendo del lugar, del barrio donde una persona vivía, si era un lugar donde habitaban personas en promedio de una raza diferente de otra. Y esto permitió identificar que efectivamente hay una situación de sesgo a partir de una variable que no se estaba comprendiendo, no se estaba entendiendo por qué una variable estaba incidiendo en el modelo de una forma tan importante. Pero luego volvemos al tema de los confounders, la variable de confusión, que entonces inciden en otras variables. Bien, el desafío precisamente es hacer que estos modelos grandes y profundos de redes neuronales, por ejemplo, sean posible interpretarlos, y requiere entonces unas técnicas cuantitativas para identificar la manera como funcionan. Como existe este balance entre el rendimiento de un modelo y la explicabilidad, generalmente los modelos que dan un mejor resultado, que permiten capturar relaciones no lineales entre las variables, son a su vez más difíciles de interpretar y explicar. Precisamente necesitamos estas herramientas para estos fines. Así vamos, que tenemos modelos interpretables, tenemos que por naturaleza y definición, modelos que son fáciles de interpretar. Por ejemplo, modelos de regresión lineal. Con un modelo de regresión lineal vamos a ver claramente cuáles son los parámetros de cada una de las variables. Y vamos a ver entonces cuáles variables tienen un peso mayor, cuáles tienen un peso menor en el resultado del modelo. Lo mismo en el caso de la regresión logística. Es un modelo mucho más sencillo que los modelos de árbol de decisión o lo de redes neuronales, pero estos modelos nos permiten identificar cuáles son los parámetros. Y efectivamente lo ves y se dice, la variable A tiene un peso de tanto, la variable B tiene un peso de tanto.
y podemos entonces saber cómo están interactuando estas variables. En el caso de los árboles de decisión, también son modelos que son interpretables por naturaleza. Cuando vean a la derecha acá un árbol de decisión, que vamos entonces, un solo árbol de decisión vemos claramente cómo el modelo está diciendo otorga un crédito o no otorga un crédito. Podríamos decir en qué momento, cuál es la variable que pesa más en la partición de sí o no de un árbol. Luego vamos a la siguiente variable y así vamos creando este árbol de decisión hasta llegar a los nodos que son las hojas, y ahí entonces vemos cuál es la decisión final. Para todo un solo árbol es fácil identificar por qué y cómo se toma esa decisión. Claro, cuando vamos ya a modelos más complejos, como por ejemplo el random forest, los árboles de decisión aleatorios, pues ya dependiendo del tamaño, pues es prácticamente imposible identificar cómo se comportó el modelo para la toma de decisiones. También el modelo de la metodología de valores más cercanos es muy fácil de identificar cómo se toma esa decisión y cómo se agrupan las variables, cómo se identifica a qué variable, a qué grupo pertenece una persona, por ejemplo, identificando cuáles los vecinos más cercanos y cuáles son las variables que están más cerca de otras. En otras metodologías, entonces, para modelos complejos, tendríamos que utilizar ya técnicas un poco diferentes a la simple observación del modelo o de los resultados del modelo. Eh, para eso utilizamos lo que llamamos herramientas agnósticas a modelos y que se pueden utilizar realmente para cualquier tipo de modelo. Ustedes ven acá ven en esta imagen, a la izquierda hay una función que se conoce. El modelo aprende esta función, luego utilizamos estas metodologías agnósticas para la determinación de qué ocurrió para tomar esa decisión por parte de un modelo determinado. También tenemos estas metodologías que son dependientes del modelo, es decir, que explican modelos específicos y no sirven para todos los modelos en general. Eh, la interacción entonces de estas metodologías son las que nos permiten ver cómo funciona estos modelos en temas de explicación. Por ejemplo, en los casos de herramientas agnósticas, tenemos la herramienta Lime y SHAP, Alibi, entre otras, y buscan dar ese enfoque de explicabilidad. Y, por ejemplo, también estas herramientas que son específicas de modelos incluyen el What If de Google, que está en TensorBoard cuando estamos interpretando los resultados de una red neuronal, y dan una información detallada de la arquitectura del modelo y podrían dar información más específica y puntualizada para esos modelos puntuales. En las herramientas también pueden dividirse como herramientas de explicación global o de explicación local. Por ejemplo, CHAP es una herramienta de explicación global y Lime es una herramienta de explicación local. Alcance es amplio en el caso de la explicación global. ¿Qué significa explicación global? Que el modelo, la herramienta busca entender el comportamiento del modelo ante todas las situaciones. Hay un dominio de los valores de una variable que se trata de entender sin ningún tipo de límites, y se explica el modelo de forma general cómo ocurriría una nueva predicción cuando hay un cambio de alguna de las variables. En el caso de la explicación local, lo que hacemos es una simplificación de un modelo muy complejo posiblemente, y se busca entender cómo funciona el modelo en caso de pequeñas perturbaciones de las variables y cómo entonces responde en esa localidad de la función numérica del modelo que lo lleva a tomar una decisión. Otras herramientas de explicación, las herramientas de explicación intrínseca tienen, digamos, lo que les comentaba, que era las herramientas que tiene podemos ver fácilmente en el modelo, y podemos ver en una regresión que tiene una
unos parámetros puntuales. Son sencillos de comprender, pero tienen un problema, una limitación importante de que para sacrificar la complejidad, entonces buscan la transparencia. Son modelos más sencillos y que no nos permiten utilizar, no son permitidas para todas las herramientas. No podemos aplicar estas herramientas que son más simples de evaluación que lo que no podríamos utilizar entonces para una red neuronal. Por ejemplo, en el caso de las explicaciones post hoc, estas explicaciones, digamos, ver el modelo versus ver los resultados del modelo post hoc y entonces ver cómo va haciendo algunos cambios, pequeños cambios de las variables, entonces nuestro modelo sigue desempeñándose en el futuro. Estas son las que utilizamos para los modelos más complejos y son precisamente esas herramientas como CHAP y como Lime que le estaba comentando previamente. Este es un análisis luego del hecho, es decir, que cuando podemos correr el modelo, lo parametrizamos y luego entendemos cómo funciona a través de estas variaciones que se hacen luego ya de que está creado el modelo. Les comentaba de las herramientas que son agnósticas a modelos y efectivamente los métodos agnósticos son utilizados para interpretar y explicar el comportamiento del modelo sin necesariamente entender cómo el modelo funciona por dentro, es decir, cómo está tomando la decisión la herramienta de inteligencia artificial. Y estas características de los modelos incluyen la universalidad, la transparencia y la flexibilidad. Es decir, que estos son herramientas, modelo agnóstico, puede ser utilizado en cualquier tipo de modelo y permite a su vez tener una explicación muy transparente y rápida y entendible para cualquier persona. Ejemplos de modelos agnósticos son, por ejemplo, el LIME, que es Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Esto genera explicaciones a través de, en una pequeña vecindad de los resultados de la herramienta. Se hacen entonces pequeñas perturbaciones que van a permitir ver el comportamiento de quizás cientos o miles de variables en el resultado final de la herramienta. Si variamos, hacemos estos pequeños cambios, un modelo quizá, una función que está dentro de nuestro modelo, que puede ser seguro que no es lineal, una función no lineal, se podría quizá en un rango pequeño, en un dominio pequeño de las variables, tener un comportamiento similar a un comportamiento lineal y que nos permitiría entonces ver el impacto para esas pequeñas variables. Podría quizá pensarse como en la primera derivada del modelo de tomando en cuenta cada una de las variables. En una parte muy pequeña, en un dominio muy pequeño, ver cómo se comporta ese modelo. En el caso de CHAP, ya es otra metodología y explicar rápidamente que SHAP es Shapley Additive Explanations y se basa digamos, el concepto de Shapley Values que viene de teoría de juegos. Y en este caso, digamos, por ejemplo, que no sabemos cuánto aporta una variable a nuestro modelo si la vemos de manera aislada. Prácticamente es muy difícil identificar que, vamos a decir algo tan sencillo como una regresión lineal, tenemos 5 variables. Si sacamos una de estas variables y la entramos de nuevo, vamos a ver algo parecido a lo que hace Lime, pero no es efectivamente el aporte que hace la variable porque debemos ver todas las permutaciones posibles de esas 5 variables. Entonces, el cálculo de un valor Shapley es prácticamente prohibitivo cuando tenemos ya muchas variables y por eso se crea otra metodología, el CHAP, que digamos, simplifica este método de aproximación a lo que sería un valor Shapley. Y aquí, obviamente, hacer la salvedad de que tanto CHAP como Lime, obviamente, pueden no ser buenos, pueden dar errores, pueden darnos un resultado dándole más importancia a una variable que a otra cuando realmente no la tienen. Pero es mejor
hacer estos análisis que no tener nada también. Eso es nuestra realidad. Algo parecido es la permutación por importancia y los plots de dependencia parcial. En el caso de Lime, el objetivo de esta metodología es dar estas explicaciones comprensibles, transparentes, que, por ejemplo, modelos complejos como redes neuronal no nos permiten obtener de manera fácil. Como les comentaba, se centra en las explicaciones locales y trata de ver el comportamiento en una vecindad muy cercana de nuestras variables en un valor determinado. En el caso de Lime es muy flexible y se aplica realmente a cualquier modelo, es modelo agnóstico. En el caso de Lime, tiene muchas aplicaciones, pero comentarles que tiene también sus limitaciones, obviamente. Tiene que estar dentro de esa vecindad más pequeña. Una propuesta que es relativamente reciente a Lime es el K-Lime, que es el mismo modelo de explicaciones locales, modelo agnóstica, incluyendo un elemento de causalidad. Eh, la debilidad de Lime es que asume la independencia entre las variables y no toma en cuenta la multicolinealidad que existe entre esas variables. Precisamente entonces por eso viene esta propuesta de K-Lime que busca explicar los resultados de caja negra considerando todas las relaciones causales entre las variables explicativas. Es decir, que se forman estas matrices de adyacencia que tratan de explicar el comportamiento de cómo una variable influye a la otra. El funcionamiento es que K-Lime utiliza un muestreo aleatorio que utiliza entonces un generador de datos sintéticos para crear una estructura causal de las variables y a partir de esos datos aleatorios interpreta cómo esas variables interactúan entre sí, implícitamente tomando en cuenta el elemento de multicolinealidad entre las variables que están siendo incluidas para el modelo. En el caso de CHAP, tenemos que, les comentaba, voy un poco rápido para aprovechar el tiempo y dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero ya les explicaba un poco sobre el Shapley Additive Explanations, que busca tener una explicación amplia del modelo, no solamente en una pequeña vecindad como Lime, y el enfoque consiste en hacer permutaciones de combinaciones de todas las variables, lo cual es matemáticamente imposible para una computadora hacerlo en un tiempo realmente aplicable, pero tenemos entonces esta metodología del CHAP, Additive Values, que nos permite hacer aproximaciones, las cuales tenemos también que saber que tienen sus limitaciones. Vamos a ver un caso de uso de CHAP. En este caso, vemos una entidad financiera que implementó modelos para estimar probabilidad de impago por una cartera de créditos. El algoritmo que se utilizó para esta cartera es XGBoost y Extreme Gradient Boosting para crear el modelo predictivo. Y en la metodología, saben que se crean varios modelos débiles, que son árboles de decisión, y se combinan para formar un modelo fuerte. Esto le da una característica muy flexible a XGBoost y por eso tiene, por lo general, mejor resultado que otras herramientas más simples. El modelo aparentemente es satisfactorio, pero podría tener variables que no hacen sentido económico. Entonces podrían ser discriminatorias. Debemos tener en cuenta esta posibilidad. Estos son los datos que publicó la empresa Lending Club para fines de una competencia de creación de modelos predictivos para su cartera de clientes. Si aplicamos entonces CHAP, vamos a identificar cuáles son esas variables que han pesado más en la decisión que toma el modelo y así este algoritmo evalúa las combinaciones y dependencias, incluyéndolas o excluyéndolas, dependiendo de la forma como se maximiza la fortaleza predictiva del modelo de probabilidad de impago. Vamos a ver entonces los resultados de esta herramienta y efectivamente vemos que la variable
que tuvo más incidencia en la decisión que toma el modelo, es decir, que en la forma como se calibró el modelo, esta es la variable que se identificó como la más importante. Y efectivamente, grade es el scoring que proporciona un tercer ente, un score crediticio, y efectivamente es la que tuvo más incidencia. Es decir, muchas veces creamos nuestros modelos predictivos de scoring para incluir también la puntuación que le ha dado a nuestro cliente el sistema o algún tercero proveedor de esta data. En este caso vemos que efectivamente la información era material e incidió de forma importante en la manera como, en el resultado del modelo. Eh, Vemos acá que el término es importante, pero noten que 3, 4 y 5, en el quinto lugar está el zip code, que era, digamos, la variable que ocasionaba el problema que le comentaba previamente. Usando el zip code se podía identificar, el modelo podía identificar cuál era el lugar donde la persona vive, y también el sesgo se creaba por la concentración de personas de una misma etnia o de un mismo grupo social en lugares donde habitan. Por tanto, este modelo podría ser considerado un modelo discriminativo para grupos de personas. Eh, Bien, rápidamente aquí vemos, por ejemplo, el resultado de la dependencia de una de las variables, solo para fines ilustrativos, para ver cómo incide en la probabilidad de impago. Y sí, en este caso se ve una relación negativa entre la calificación y la tasa de interés, con una relación positiva entre el nivel de tasa de interés y el valor Shapley. Aquí, obviamente, mientras mayor es la tasa de interés, pues se entiende que efectivamente la probabilidad de impago también es mayor. O sea, que acá funcionó. En otro escenario de otra investigación realizada en este caso por el Fondo Monetario Internacional, en un papel de trabajo que se llama Machine Learning and Causality, the Impact of Financial Crisis and Growth. Ellos evaluaron el impacto que tenía una crisis financiera en múltiples países sobre el crecimiento promedio de los 2 años siguientes de esa crisis en su PIB. Aquí ven que dependiendo el país, una crisis financiera podría tener un impacto mayor o menor. En esta gráfica se ve el resultado. Hay que hacer la salvedad de que esto fue una investigación que no arrojó resultados definitivos, sino más bien una ilustración de la metodología utilizada, que en este caso fue Causal Forest, que son modelos de random forest, de árboles de decisión aleatorios, que incorporan un elemento de una matriz causal. Y con esto se mejora por mucho el resultado y la interpretabilidad y la explicación del por qué un modelo da un resultado determinado. Aquí vemos el resultado en esa gráfica para algunos países y como ven, estos son valores todos negativos. El impacto sobre el Producto Interno Bruto de una crisis financiera, eh, cómo impacta a otros países. Por ejemplo, acá vemos, China está en la parte inferior y Estados Unidos está en la parte superior del impacto. Eh, pero claro, estos son resultados que dependen de valores históricos observados y que no necesariamente se deben repetir en el futuro. En esta investigación también se reportan los valores CHAP. Están disponibles la investigación. Si a alguien le interesa, puedo también podemos pasarles el documento de todas estas investigaciones. Y vemos acá que el resultado de los valores CHAP, en primer lugar, está la tasa de cambio flexible. Es decir, que en los países en los que hay una política de tasa de cambio flexible, su recuperación para un evento de crisis financiera es más rápida que para los países en los que la tasa de cambio no es flexible. Si hay una relación inversa, los países que tienen tasas de cambio que son rígidas tienden a sufrir más una crisis financiera versus los países que tienen una tasa de interés, perdón, de cambio flexible,
que tienden a recuperarse más rápidamente. Y esto efectivamente es consistente con la teoría económica que prevé precisamente esa curva J en la que un país luego de una crisis puede recuperarse más rápidamente con la variación entonces del impacto de su balanza de pago a través del mercado internacional con la tasa de cambio. A una vez ocurre la crisis, se deprime la tasa de cambio y los productos en el mercado internacional son más baratos que en el promedio y pueden entonces recuperarse más rápidamente. Esa, digamos que es una de las posibles explicaciones que nos está diciendo este modelo. Bien, en conclusión, la inteligencia artificial es parte de las operaciones regulares de entidades financieras, sea de manera formal o informal, esto lo estamos haciendo ya. Es indispensable entonces contar con un marco de gobierno corporativo para asegurar el cumplimiento de nuevas regulaciones y mejores prácticas. Para lograr la transparencia, la inteligencia artificial debe ser explicable y es indispensable contar con un marco de gobierno de inteligencia artificial que incluya la evaluación de herramientas usando metodologías adecuadas. Siempre hay que agregar que siempre tomando en cuenta que incluso estas herramientas son limitadas y pueden también causar errores. Bien, sin más, le cedo la palabra a Cibeles y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Omar, por tu maravillosa exposición, por todos estos conocimientos que nos has compartido. Quiero pedirte unos minutos adicionales y a la audiencia también que nos permitan unos minutos para responder unas preguntas que nos han hecho, Omar, algunos participantes en el webinar. Por ejemplo, nos han preguntado que si tienes conocimiento de si el ente regulador, ya sea el Banco Central o alguna superintendencia, están trabajando con lineamientos para regular el uso de la inteligencia artificial. No. Aquí es importante aclarar que para todas estas metodologías son realmente metodologías que están en su fase inicial, en una fase de implementación de punta de lanza para algunas entidades. Y aunque efectivamente no hay una regulación puntual de esta metodología, cualquier intento debe ser hecho con mucha cautela. Y claro, entendiendo las limitaciones de posibles recomendaciones que se incluyan en la regulación, que a su vez podrían tener, digamos, esas consecuencias no deseadas, en las que quizá nos podríamos, sí he visto, por ejemplo, recomendaciones de uso de herramientas o de no uso de herramientas en casos, por ejemplo, de discriminación de segmentación de clientes para fines de prevención de lavado y para fines de transacciones realizadas por clientes. Pero estas recomendaciones también deben ser realizadas con cuidado. Eh, en pocas palabras, no tenemos esa iniciativa todavía. No creo que sea algo que debamos apresurarnos a tenerlo tampoco, sino hacer bien la tarea y el análisis para entender cómo podemos hacerlo mejor. Sí, eso tiene una trascendencia más allá y concuerdo contigo, quizás darnos el espacio de la madurez para, para la regulación de esto, del uso de estos modelos. Y también nos hacen una otra pregunta que dice si son los métodos de explicación de modelos infalibles. No, precisamente esa es una de las conclusiones que quiero dejar muy en claro, que por ejemplo existen ya investigaciones publicadas sobre errores consistentes del método CHAP, el Shapley Additive Values. Es un método ampliamente utilizado, de hecho lo he visto en la implementación de modelos y la recomendación activa de modelos que están siendo utilizados. eh, y en parte de esa evaluación del modelo se incluye los valores CHAP y el análisis de esos resultados. Pero se ha demostrado, primero porque es físicamente imposible lograr la permutación de todas las variables, ¿no? Como lo permite, lo pide el modelo original de Shapley. Eh, Precisamente por eso tenemos que recurrir a simplificaciones
que a su vez pueden dar lugar a errores. Y eso está documentado, que también lo podríamos, si lo desean compartir, podríamos enviarle el enlace de estas investigaciones, de cómo se ha documentado que los valores CHAP pueden de manera consistente dar errores. Sí, sería bueno, inclusive para material de revisión y de estudio de los participantes, Omar. Nos hacen otra pregunta y creo que estuvo respondida en la presentación, pero igual te la comento y nos dicen que cómo se puede asegurar que los modelos de inteligencia artificial sean éticos y no estén sesgados. Sí, precisamente ese es el objetivo de tener modelos basados en teoría de la inferencia causal y modelos explicativos. Digamos que cuando aplicamos estas herramientas que vimos al final, que buscan darle un nivel de explicación al porqué del modelo, vamos a tener un gran paso. Pero el paso definitivo y el paso realmente importante sería utilizando, incorporando en los modelos el factor de causalidad. Para eso hay que pensar, hay que tener una metodología inversa en la formación del modelo. Es decir, que generalmente, ¿qué hacemos en la práctica cuando estamos modelando los datos, por ejemplo, para un scoring de crédito? Tomamos la data, identificamos cuáles datos podrían ser relevantes o no, lo pasamos al modelo y luego vemos los resultados. Acá no estamos incluyendo un paso que es el primer paso que tendría un modelo causal, que es la identificación de la relación entre esos datos. Identificación que lo tiene que hacer una persona, no una máquina de manera inicial. Y claro, una máquina nos puede ayudar en las permutaciones que tenemos que hacer, pero cuando tenemos muchas variables. Pero el paso inicial es crear esa gráfica de qué variable incide en otras variables y cómo pueden incidir de manera directa o indirecta a través de otras. Y luego de tener esto, entonces se prueba, luego se evalúa si esto que una persona desde un punto de vista lógico y racional pensó que podría ser lo idóneo, luego lo pasamos al modelo de Machine Learning para evaluar si efectivamente estas relaciones que suponemos que existen son reales y cuál es el impacto. En conclusión, brevemente, las relaciones la debe crear una persona, un ser humano debe entender el por qué, suponerlo y luego evaluarlo. En el caso, digamos, tradicional, que no incluye la inferencia causal, esto se obviaría y solamente se ven los resultados. Buenísimo, gracias, Omar. Me quedan dos preguntitas, no sé si tú tienes espacio, te la voy a hacer en conjunto. Nos dicen qué otras aplicaciones podemos utilizar en la medición de riesgos y nos dicen que cuál ha sido tu experiencia personal en la implementación de soluciones con inteligencia artificial en la gestión de riesgos. Bien, ¿qué otras soluciones y experiencias? Bien, mire, en el caso de otras soluciones, existen una cantidad infinita de posibles aplicaciones. Hay también elementos de aplicación con redes neuronales. Precisamente ese es un tema que vamos a ver el viernes con aplicaciones de soluciones de redes neuronales para la gestión de riesgos. Y con el tema de la experiencia, aparte de las digamos, observaciones puntuales de aplicaciones sencillas. Actualmente estoy trabajando con la implementación de un algoritmo de optimización de redes neuronales que está siendo recientemente publicado, que estaría incrementando la velocidad de optimización de estos modelos utilizando derivadas fraccionarias. Bueno, ahí ya un poquito más técnico, Más pero, técnicos, sí. pero eso lo podemos ver un poco también el viernes. Excelente, Omar. Pues muchísimas gracias. Omar, no nos quedan ya más preguntas del público, a menos que alguien pues
Bueno, sí tenemos otra pregunta, perdón, Omar. Nos dicen que como segunda línea de defensa, estos métodos deben de evaluarse previo a la puesta en marcha. Totalmente, totalmente. Ah, Así es. Y nos dicen que si solo se puede aplicar los modelos de inteligencia artificial a la gestión de riesgo de crédito o también se puede aplicar a la gestión de riesgo operacional. A todo, claro. Con la gestión de riesgo operacional también. En algunos casos es más difícil obtener la data, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, para riesgo de mercado, es muy fácil y aplicarlo y tiene una aplicación casi inmediata. Riesgo de crédito también, riesgo operacional tiene igual aplicación y aquí la única limitación que podría haber en alguna de las, digamos, de las aristas de gestión de riesgo es la posibilidad de obtención de datos suficientes para que el modelo pueda ser utilizado. Excelente. ¿Y estos modelos lo están desarrollando personas? Me pregunta, o nos hacen esa pregunta. Bueno, es que hay de todo. Puede ir desde un desarrollo in-house sencillo, con herramientas que están disponibles de manera gratuita para todo el que le interese desarrollar estos modelos, eh, hasta herramientas que son complejas y que son efectivamente cajas negras. Eh, Actualmente, digamos que desde un punto de vista teórico no habría limitación a que con las herramientas que son open source y herramientas que son de uso gratuito se pueda trabajar. Las limitaciones son por capacidad de procesamiento, las limitaciones son también de obtención de datos y técnicamente usted podría tener quizás un modelo una herramienta que corra en miles y cientos de miles de variables. La pregunta es si usted tiene también la infraestructura tecnológica para hacerlo. Pero, digamos, la herramienta técnicamente está ahí. Lo complicado sería la infraestructura tecnológica. Excelente. Una última, Omar, que nos llegó recientes. ¿Hasta dónde deberían las entidades utilizar estos modelos para la toma de decisiones mientras llegue el esquema de normativa por parte de los reguladores? Eh, bueno, es que yo creo que el mundo entero no está esperando que llegue. Lo estamos aplicando. Y Y eso llegará en su momento cuando tengamos la madurez necesaria para identificar las mejores prácticas y que ya estamos, digamos, en ese proceso. Eh, pero todos, yo diría que es algo muy aplicado actualmente. En ¿No? Y el, que siempre y cuando esas decisiones estén dentro del marco prudencial y normativo, entonces es válido aplicarlas. Lo que no puedes es contravenir una cosa con la otra y de acuerdo al marco con el que contamos actualmente, por supuesto. Exactamente. Yo diría que eso se responde mejor con una reflexión. No usar estas herramientas de manera ciega. Estas herramientas deben ser probadas. Debemos hay métodos y pruebas estadísticas que muchas veces no se hacen. Muchas veces confiamos en un resultado inicial, pero estas herramientas deben ser probadas de manera continua y utilizada siempre con mucha cautela, evitando también entonces que nos lleven a tomar decisiones que van en contra del mismo negocio, podrían causar pérdidas, y también decisiones que quizás precisamente podrían discriminar al grupo étnico, etcétera. Buenísimo. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Omar. Para nosotros siempre es un placer escucharte, compartir contigo tu vasto conocimiento. Este espacio siempre está a tu orden y tú lo sabes. Agradecerles a los más de 130, 175. Tuvimos un pico de participantes en este webinar que yo sé que de forma entusiasta pues se conectaron también a conocer todo este tema. Recuerden que tenemos una serie de webinars que terminará con un desayuno, el que también estaremos anunciando en nuestras redes.
Y cualquier otra pregunta, pues siéntanse libres de hacérnosla por cualquiera de nuestras redes o por nuestro correo info@gestionderiesgo.org y con gusto Omar en la medida de lo posible le estará respondiendo. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima. Gracias, buen día.